Bueno, Virginia, encantado de recibirte, Virginia Calzada, expresidenta de la Sala Cuarta. 5 años estuviste Sí, ahí. desde el 2008. Ay, se habla tanto de Sala Cuarta, es tan importante. Es la Sala Constitucional, es la que ve eh, prácticamente todos los problemas de recursos que presentan, bueno, todas las leyes, no todas las leyes, pero casi todos los diputados consultan muchas de las leyes para que no vayan a haber problemas que no vayan con la Constitución. Y, los debates internos son importantes ahí, pero el volumen de trabajo es muy grande, ha crecido mucho, porque aquí todo el mundo manda, me imagino, problemas de si lo atienden o no en la caja del Seguro Social, en una Sí. enfermedad terminal, ahí va un recurso a tener. Ujú. Contame un poco de la sala, porque lo importante es que el pueblo de Costa Rica conozca cómo ha evolucionado, cómo se crió, cuáles fueron digamos, los pasos que ha tenido durante ya, desde el 80 y pico, estamos hablando ochenta y ya de nueve, sí. Casi casi, 36 años, sí, más o menos. ya son muchos años, Son muchos años. Ujú. 25, pero Ahí, sí, sí. ya hay mucha experiencia, eh, hay mucha jurisprudencia, se llama. Ujú. Eh, claro que la congestión es terrible porque todo el mundo consulta, Sí. ¿verdad? Y eso es parte de lo que debería ser una sala constitucional, debe ser para cosas demasiado importantes para el país. Bueno, primero, muchas gracias, Jorge, por darme esta oportunidad, porque realmente a veces la gente oye de instituciones, pero no sabe ni de dónde vienen, ni qué es lo que hacen, ¿verdad? Tal vez para no aburrir mucho, porque es como muy teórico, pero antes de la sala, nosotros hemos tenido varios sistemas de control de constitucionalidad, como le decimos nosotros, y no fue sino hasta más o menos el año 1986, 87 que se empezó a gestar lo que ya en otros países existía, que era un tribunal constitucional independiente de la Corte. En un inicio ese fue el proyecto. Luego de las discusiones que se dieron en la Asamblea Legislativa y que la Corte se había opuesto a que crearan un tribunal constitucional. Bueno, Seguro al, por el presupuesto, seguro tenía que partir una parte. a lo Entonces, mejor sí, o también sintieron, me parece que sintieron un poco como que de, le iban a restar importancia. sí, como competencia. Entonces, bueno, sale la discusión y ya crean una sala constitucional dentro del Poder Judicial, con una característica bastante importante, vos sabes, porque la sala constitucional tiene su propia ley orgánica. O sea, es un tribunal metido dentro de la Corte. ¿Por qué? Porque tiene independencia. No tiene presupuesto propio, porque es del presupuesto del Poder Judicial, pero hay independencia, digamos, funcional. Nosotros podemos tener nuestro propio sistema de vacaciones y de cómo se administra también la sala al interno. Todo eso, la sala constitucional es independiente y tiene su propia ley orgánica, como te dije. Bueno, nace entonces en el 89 la sala y se nombra a 7 personas que estuvieron muy vinculadas con el tema de la creación de la sala y además un académico que en ese momento era Jorge Baudrit. Estaba don Jorge Castro también, que se había sido juez de lo contencioso administrativo. Y lo contencioso administrativo tiene mucha cercanía con lo que es la materia constitucional. Siempre ha habido ahí como un límite muy tenue que ha producido incluso un poco de roce entre los tribunales contenciosos y lo que fue la sala constitucional. Y prueba de ello fue Cruzitas, que nosotros resolvimos una cosa y después se resolvió
otra cosa en el contencioso administrativo. Durante todos esos años, sobre todo, yo diría que los tal vez 12 primeros años, la sala ahí establece todo lo que tiene que ver con la teoría de los derechos fundamentales en nuestro país. Entonces, claro, la gente empezó, porque también hacíamos educación legal popular. Entonces le enseñamos a la gente que tenía derechos, que ellos podían reclamar, que el Estado no le daba los derechos, sino que lo único que hacía era implementar los derechos que uno como ser humano tenía. Y bueno, la gente se empoderó y entonces empezó a sentir que había un alguien tribunal, que lo defendiera. Exactamente, que los defendiera. Yo recuerdo siempre una anécdota de Rodolfo Pisa, que nos contaba que él fue una vez ahí a comprar chances o no sé qué, o lotería, y que le preguntó a la señora, ¿y usted conoce la Sala Constitucional? Dice, sí, yo la conozco. ¿Y usted sabe qué es? Dice, no sé qué es, ni sé para qué sirve. Lo único que sé es que ahora me siento más segura. Eso demuestra que anteriormente a eso la gente sentía que tenía violaciones por parte del Estado a lo que eran sus derechos, ¿verdad? Y bueno, a mí me parece que ese es uno de los grandes logros que hizo la Sala Constitucional, el empoderar a la gente y decirle, usted tiene derechos, el Estado no se los da, son suyos. Y Jorge, uno ve la diferencia, por ejemplo, en otros países. Cuando vos vas, yo he trabajado en Guatemala bastantes años ahora y me doy cuenta que la gente no está empoderada de los derechos. O sea, todo es con temor, el Estado hace lo que quiere con las personas, ¿verdad? Cosa que no pasa aquí. Después tampoco puedes hablar como hablas aquí. Una vez hicimos una comparación de un discurso de alguien que tuvo problemas y yo les decía, bueno, para Costa Rica eso no es nada. Decirle a un presidente o a alguien, mire, usted está haciendo mal las cosas, ustedes están actuando de una forma muy tiránica. En Costa Rica usted lo puede decir y no pasa nada, pero en esos países sí pasa. Entonces uno se da cuenta lo que tenemos, cómo tenemos una democracia hasta ahora bastante sólida, ¿verdad? Donde el Estado aprendió a respetar los derechos de las personas, a pesar de que todavía siguen existiendo cosas, ¿verdad? Y que los ciudadanos sobre todo saben que tienen derechos, que a mí me parece que ese es el tema más importante. Y que puede escribir la demanda posiblemente con un... Como sea. Como sea. Porque muchos redactan un papelito, otros pueden, ahora ya lógicamente con los sistemas digitales y todo. Exacto. Pero lo que es el recurso de amparo y lo que es el habeas corpus son procesos muy, muy, muy simples, que no se necesita abogado, puede cualquier persona ir. Ya los otros temas que tienen que ver con constitucionalidad, es que nosotros dividimos la sala en dos. Uno, lo que tiene que ver la defensa de los derechos humanos, que son amparos y habeas corpus. Y lo que se llama cuestiones de constitucionalidad, que ahí sí, ahí hay que llevar abogado. La sala es más estricta en la forma, a pesar de que no debería, porque ahí estamos también de alguna manera defendiendo derechos, ¿verdad? Pero digamos que la sala es un poco más estricta ahí con las formas. Entonces, en la parte de la defensa de los derechos humanos, donde la sala funciona como un tribunal de defensa de derechos, es muy flexible el trámite, muy, muy flexible. Cualquiera puede llegar ahí. Y ahora hay muchos temas para ver, porque... Hay muchos temas. A veces hay, ¿cómo se llama? Siempre tenemos una democracia dinámica y de contrapesos, pero a veces se desesperan. El que está en la administración pública se vuelve loco sí, claro, porque las leyes son muy complicadas. Y a veces el que está en la administración pública tal vez quiere hacer muchas cosas y se le olvida que hay procesos, ¿verdad? Entonces ahí es donde vienen los problemas que hemos tenido en algunas ocasiones.
Pero bueno, en realidad yo creo que si uno hace las cosas bien, ajustadas a derecho, las cosas pueden salir bien. Y, y los diputados consultan mucho a la sala Sí, antes para más que... evitar, me imagino que hacer un proceso larguísimo, que es como, para Sí, hacer leyes en este país es algo como un sí, cuento chino, ¿no? sí, el proceso es complicado y antes se consultaba yo creo que más que ahora. Y me parece que en un inicio, el instrumento de la consulta fue utilizado mal por parte de la Asamblea Legislativa, porque la consulta legislativa fue creada tomando como referente el Consejo Constitucional francés, que depende del Ejecutivo, que depende del Legislativo, perdón, no depende de la Corte como nosotros, y es el que ayuda al Parlamento francés para que las leyes salgan sin roces de constitucionalidad. Aquí se instaura la consulta legislativa, entonces bajo ciertas condiciones los diputados pueden consultar los proyectos. Pero necesitas un número de diputados. 10 diputados. Lo que pasa es que en determinado momento, cuando había costo político en la ley que se estaba, lo que se estaba legislando, entonces nos lo mandaban a nosotros. Y entonces nosotros asumíamos el costo político de lo que significaba esa ley, ¿verdad? Es decir, que era constitucional o que no era constitucional. Yo me acuerdo muy bien de un caso que viene un tratado internacional, se aprueba el tratado internacional, después había que hacer la ley para poder desarrollar lo que el tratado decía. No era el TLC, ¿verdad? Y recuerdo que yo decía, pero ¿por qué razón consultan si todos los diputados estaban de acuerdo? Es decir, no tenía lógica. Si yo llego y voto un proyecto de ley, es porque yo creo que no tiene roces de constitucionalidad. La Asamblea Legislativa tiene un excelente equipo de asuntos jurídicos y constitucionales. Ellos pueden dar el dictamen perfectamente de si hay roces o no de constitucionalidad. Pero no, consultaban a la sala para que entonces nosotros asumiéramos ese costo político. Y nosotros decíamos, si es constitucional o no es constitucional, cualquiera de las dos cosas siempre causaba un efecto. Y era cuando empezábamos entonces a tener roces con la Asamblea Legislativa, al punto, bueno, yo tengo un voto salvado que lo hice ya muy al final, donde yo desarrollé el tema que los diputados habían hecho un juramento constitucional de respetar la Constitución. Entonces yo decía en mi voto salvado, bueno, si un diputado vota un proyecto afirmativamente, es porque ya revisó que no habían roces de constitucionalidad, está cumpliendo el juramento, entonces no tiene por qué consultar. Y una pregunta, ¿tendríamos que hacer cambios a la Constitución? Porque se habla mucho de que, bueno, una Constitución en otra época, en otras circunstancias, Sí. con gente muy, bueno, veníamos de una, bueno, se habla de revolución, pero era Sí. básicamente Un conflicto, era un digamos. conflicto, ¿va? Sí. Nunca fue revolución eso, pero sí en 49, ¿no? 49. Entonces, hay quienes piensan de que es importante hacer cambios en la Constitución, porque ya el país ha evolucionado y tal vez es una camisa, porque Es una camisa de fuerza. Es una camisa de fuerza, digamos, es como esas son como las reglas que aunque... Sí, yo creo, Jorge, en ese tema que tenemos que tener un poco de cuidado. Hay que ser prudente. Sí, más en estas circunstancias. Más en estas circunstancias en las que... Con estas redes tan complicadas que tenemos. Exactamente. Claro, la Constitución de 1949 fue hecha bajo una circunstancia que teníamos en aquel momento. Y muchos de las normas constitucionales que tenemos ahí efectivamente son camisas de fuerza, por ejemplo el tema de la contratación administrativa, producto de la corrupción que había en aquellos tiempos. Entonces lo que hizo la Asamblea Legislativa fue pasar eso a rango constitucional y
y tratar de frenar la corrupción que había. Yo creo que hay que tener cuidado. Puede ser que haya reformas que se le puedan hacer a la Constitución, pero las cosas de fondo yo no las tocaría mucho, porque nosotros tenemos un sistema que podemos decir sólido de defensa de derechos. Tenemos cosas que no hay en otros países. Entonces, cuando uno hace una nueva constituyente, puede salir cualquier cosa. Puede salir cualquier por ejemplo, cosa. ahora Chile acaba el presidente tenía el discurso de cambiar la constitución y no se la aprobaron. Yo sí creo que debería haber un grupo de personas repensando el país. ¿Cómo queremos que funcionen algunas instituciones, verdad? Y cómo queremos que algunos cambios sociales que se han dado estén plasmados en la Constitución. Tenemos el tema, por ejemplo, del Estado confesional a Estado laico hace mucho tiempo. Pero yo siento a veces que nos ha faltado como pensamiento, como sentarnos y pensar en el Estado que queremos, sin perder lo que tenemos hasta ahora, ¿verdad? Porque yo creo que los logros que tenemos nosotros en esta democracia son importantes, ¿verdad? Pero sí hay ciertas cosas que sí tenemos que repensar. Pero se necesita un proceso largo en la Asamblea, porque necesita un consenso muy fuerte, ¿verdad? Tiene que haber un consenso. Yo creo que en este momento yo solo haría reformas parciales, ver cuáles son los obstáculos que tenemos constitucionales y repensarlos, sin restar derechos y salvaguardando todas las garantías que debe tener una reforma parcial de la Constitución. Que eso fue lo que pasó en aquellos tiempos, porque es muy peligroso. A ver, es peligroso aflojar la forma de reformar una Constitución, porque entonces puede ser producto dar mucho espacio para muchas cosas. Exacto. Por ejemplo, yo te contaba el caso de la reelección presidencial. El tema de la reelección presidencial se enfocó únicamente como un asunto para que los expresidentes pudieran ser nuevamente presidentes. Pero el fondo de la reelección presidencial es más complejo. Si nosotros hubiéramos permitido eso, porque se hizo a través de una reforma que no cumplió los requisitos y que además estaba tocando el centro de un derecho, podía tocarse cualquier cosa, Jorge. El día de mañana podía llegar cualquier gobernante y decir, bueno, vamos a hacer una reforma y vamos a quitar la educación gratuita. Y fue ahí donde la sala vio un poquito más del tema de la reelección y decir, no, porque si se vale para la reelección, se vale para la salud, se vale para la educación, se vale para una serie de derechos que tenemos los costarricenses. ¿Por qué? Porque nos están restando derechos. Si fuera que nos estuvieran dando más derechos, no tenemos problema, porque los derechos siempre se ha dicho que deben ser progresivos. Pero en el caso específico de la reelección, se podía abrir un portillo en el cual el día de mañana nos quitaran la educación gratuita, nos quitaran el derecho a la salud o lo redujeran el derecho a la salud. Entonces, como te digo, la sala ve un poquito más allá del caso concreto, porque esa es otra de las funciones que tiene el juez constitucional. El juez constitucional tiene que ver el impacto que se causa cuando toma una resolución en la sociedad, cómo modifica esa resolución en la sociedad, ¿verdad? Y esa es una de las funciones tal vez más duras que se tienen en la sala constitucional. Pero si una sociedad ha cambiado y hay un montón de camisas de fuerza que, vamos a ver, digamos ahora hay un gran debate con las universidades públicas, ¿verdad? De que debieran de tener flexibilidad, digamos, aunque tienen su propio, pero porque es su propio gobierno y ellos administran su presupuesto y tienen un porcentaje de lo que corresponde del presupuesto. Pero
Hay un debate por qué una universidad no hace reformas internas para adaptar la oferta a la demanda, digamos, de profesionales, ¿verdad? Y, y eso, pues, yo lo veo que es importante, ¿verdad? Ujú, ujú. Como igual, a ver, hay que analizar, tal vez no cambiar el monto del presupuesto, ¿verdad? Pero que sí las universidades tengan un papel mucho más importante en el nuevo desarrollo, ¿verdad? Tecnológico, en la investigación. Y ahí comenzamos con un montón de temas que, que ya se quedaron, o sea, es como una camisa de fuerza, ¿verdad? Porque entonces no, y si no evoluciona, porque los derechos son derechos, ¿verdad? Entonces ahí lo mismo caso de las pensiones y Ujú. el mismo caso, eh, bueno, los benditos autónomas que Sí. ya es un tema, ¿verdad? Que hay que analizar, porque el mercado es otro, bueno, se logró la apertura por lo menos en telecomunicaciones, fue una gran transformación, ¿verdad? Pero, y no sé, uno se preocupa, a ver, cuando, por ejemplo, ahora está en la discusión del 5G, o sea, ahora dicen que todavía se va a requerir 2 años y pico, ¿verdad? Cuando ya eso, otros países, el 5G es parte ya Ujú. para cambiar el modelo tecnológico que requiere Costa Rica, ¿va? Y entonces, no faltará quien dice, bueno, no, es que eso es una atribución que le corresponde a, no sé, al ICE, y el ICE es el que toma la decisión. Y el país tiene que cambiar ciertas cosas, ¿va? Pero como muy bien lo explicas vos, son puntuales, o sea, no es hacer un cambio de derechos, ¿verdad? Sí. Pero la sociedad y el, y el desarrollo de este país necesita cambios, o sea, es que Efectivamente, yo pienso igual que vos, hay que hacer cambios y cambios puntuales. Y muchas veces uno se queda pensando, pero por qué no hacen esos cambios? Si pueden hacerlos, si se pueden hacer. A veces encontramos un problema que no es de leyes. Muchas veces aquí decimos, es que hay muchas leyes para esto o para lo otro. pero es que no han Y, estudiado y profundamente. yo creo que a veces tenemos problemas de hombres, no de leyes. No te digo que todas las leyes sean buenas, No, hay leyes que hay que reformar. pero por ejemplo, yo he analizado profundamente la estructura del MEP, ¿verdad? Ujú. Y si uno, hijo de Dios, es que no camina, o sea, 90,000 empleados, 80,000 educadores, las juntas de educación, las juntas de educación tienen que Sí. tener otro tipo de labor, tienen que preocuparse de la calidad, no estar preocupados del transporte público, Ujú, digamos, ujú, ujú. de la, de la alimentación. O sea, ellos deben de tener otra forma. Es más, el perfil de las personas que debe ser muy alto, porque la educación es lo más importante en Importante. este país, ¿verdad? Ayer precisamente estaba en una charla ahí que estaba dando don Gerardo Corrales y él tocó específicamente el tema de la educación. Y a mí me parece que, bueno, Sí, que es es una totalmente catástrofe, acertado. sí, sí. La sociedad que nosotros vamos a tener ahora, donde él hablaba de creo que un 47% de la población que está desertando de la educación. ¿Cómo se nos va a reflejar eso a nosotros de aquí a 10 años? Entonces ahí efectivamente yo concuerdo, tenemos que hacer cambios importantes y dedicarnos más al fondo que a la Sí, sí, forma. hay que profundizar, porque ahí también tenés el Consejo Nacional, el Consejo Superior de Educación, cómo está estructurado, Ujú, eh, ujú. el poder de los sindicatos dentro de las instituciones a veces se vuelve asfixiante, ¿verdad? Exacto. Y entonces,
nadie puede hacer ningún cambio prácticamente, porque cuando tenés el poder del veto del sindicato, ya, entonces... Hace algunos años se hizo, que a mí me parece que ahora sería importante volverlo a hacer, se hizo aquellas reuniones que las hizo don Miguel Ángel Rodríguez, que hizo con centros de concertación de diferentes temas. A mí me parece que nosotros aquí podríamos pensar en un nuevo pacto social de hecho, porque si uno se espera reformar las leyes, Jorge, esto se nos van 10 años más, ¿verdad? Pero yo creo que si nosotros pensamos en un nuevo pacto social que funcione de hecho, nos ponemos de acuerdo todos los sectores, me parece que podríamos avanzar un poco más, podríamos obtener un mejor desarrollo, podríamos eliminar pobreza, podríamos hacer una serie de cosas que este país es una joya, ¿verdad? Entonces Sí, no la podemos perder. Cuando vos tenés algo que vale, lo cuidás, ¿verdad? Y yo creo que ahí es donde todos tenemos que pensar y sentarnos, conversar, hacer un nuevo pacto social, aunque no tengamos, las leyes pueden reformarse con el tiempo, pero no nos quedemos en las leyes. Hagamos cosas que las podemos hacer sin leyes, porque hay cosas que se pueden hacer sin ley. Ayer estuve con un jurista penal, o sea, Rodolfo Brenes, y interesante, porque un muchacho que estudió en Europa, hablando sobre la violencia, sobre el problema de penales, sobre la situación que estamos viviendo de inseguridad, y viendo también las causas, ¿verdad?, de toda esta descomposición social que hay, ¿verdad? Cómo el narcotráfico se ha metido en toda la sociedad. Y bueno, por dicha todavía esperemos que no ataque la institución más importante, que es la Corte, ¿verdad? Pero ya comienzan la gente a dudar, digamos, de por qué lo sueltan a un narcotráfico que lo agarran ahí con una cantidad importante de drogas, y el cuento ese de que si lo agarra el ministerio, ¿verdad?, de seguridad, y se lo lleva al juez, el juez ya después lo deja salir, y no entiende tal vez la gente, y ahí es un problema, porque como pareciera como que es la Corte Suprema de Justicia la que está fallando, y uno está claro de que no todo es así como que lo agarraron y ya. No, es una cadena de cosas en ese campo del narcotráfico y de las detenciones, ¿verdad? Porque tenemos un sistema de respeto de derechos humanos, ¿verdad? Y a veces se empieza a fallar desde cuando la persona la detienen. Entonces vienen una serie de defectos que cuando llegan al juez, el juez no tiene alternativa más que soltar, porque la prueba está contaminada, porque no se recabó bien la prueba, por una serie de cosas que, claro, eso escapa al ciudadano normal. Y uno dice, y yo ahora que estoy afuera, a veces digo, ¿por qué lo soltaron? Claro, yo pienso, digo, debe ser que algo pasó en el proceso. Incluso, yo no sé si te acordás, hace 4 o 5 meses, no hace mucho, estaba la discusión de las detenciones que había en el tema de narcotráfico por un vacío que se dejó en la reforma de una ley. Entonces había una gran discusión de si había norma que les permitía realmente mantener detenida a una persona. Entonces, algunos tuvieron el criterio que había que soltar, otros que no, ¿verdad? Pero bueno, esos son todos los tipos de encadenamientos que se dan en lo que son las detenciones, que la gente, por la situación actual, ¿verdad?, ve mucho. Entonces uno dice, ¿pero por qué lo soltaron si lo acaban de soltar por otro tipo de delitos, ¿verdad? Pero bueno, no sabemos qué hubo en ese encadenamiento desde que fue detenido hasta cuando llegó a el juez. Y tampoco podemos llegar a los extremos de lo que está pasando en Salvador, ¿verdad? Sí, de tener a todo el mundo y desaparecerlo. Donde nadie tiene derechos nada más que a ir a la cárcel más importante o más grande
Y hay una cosa, Casi que de Latinoamérica. sí, y hay una cosa, Jorge, que la gente, digamos, tal vez no ve. Es que hasta que a vos te toque, por alguna circunstancia, entonces decís, a la pucha, pero ¿por qué me están deteniendo? ¿Qué es esta irregularidad? ¿Por qué es esto? Porque todos en algún momento lo quisimos que fuera así, ¿verdad? Como decís vos en El Salvador. Aquí todavía no hemos llegado a eso. No, pero yo creo que hasta que las personas viven el proceso, ese proceso donde encontrás que hay un abuso del Estado, es que entendemos o entienden por qué existen las garantías. Bueno, Virginia, yo creo que podemos hablar aquí Así es, en otra ocasión, año. un año. No, porque es que es importante educar a la gente de las cosas más relevantes, ¿verdad? Y aquí yo traigo a gente de todas las disciplinas y que conforman la sociedad, porque uno cree que la sociedad es nada más economía, no es economía. Economía, ojalá todo caminara bien, pero la parte social, la parte de la deserción que hay en las escuelas y colegios, o sea, la violencia, en fin, son tantos temas, el de salud, las universidades, la estructura hay que revisarla y hay que hacer ese tipo de pactos y hay que lograrlo a corto plazo. Sí, a mí me parece que estamos como en ese punto donde tenemos que hacerlo porque o nos vamos para una sociedad cada vez más complicada, por decirlo así, ¿verdad? O retomamos las instituciones y retomamos una serie de cosas y tratamos de eliminar pobreza, tratamos de educar más a la gente, que haya más oportunidades de trabajo, que haya más empleo, porque si no, vamos a seguir tendiendo y la gente tiene que comer. Y si vos no tenés empleo y no tenés posibilidades de educación y no tenés ninguna posibilidad en la vida, ¿qué haces? Si tenés incluso a veces una familia, es donde vienen los problemas de seguridad, ya, ¿verdad? Ya sea por narcotráfico o sea por delincuencia común, ¿verdad? Bueno, encantado de verte. Igualmente, muchas gracias.